¿Qué se nos viene a la mente? Sí, ¿verdad? Usualmente es Beethoven, Chopin, Liszt, entre otros grandes compositores de la época. Pero, ¿se han preguntado alguna vez dónde estaban las mujeres en ese momento? Para tener un poquito de contexto histórico y social de lo que sucedía en ese entonces, podemos decir, y la historia lo respalda, de que las mujeres no tenían o no podían ejercer un rol profesional dentro del ámbito laboral, así sea en las artes, sea en las ciencias, entre otras áreas. Es decir, si una mujer quería ser músico profesional, no podía y se limitaba nada más al piano de su casa. Entonces, personas tan importantes que realmente influyeron en nuestra historia musical, como Fanny Mendelssohn, no pudieron alcanzar esa cúspide o glorificación de poder ejercer esa carrera que tanto querían. Por eso les quiero hablar de esta mujer tan brillante y músico súper profesional, Clara Wieck. Ella nació en 1819 en Leipzig. Su padre, Friedrich Wieck, fue un hombre que tenía una visión y él decidió hacer de Clara una niña prodigio. Como profesor, mentor, él la guió, la orientó a que fuera la gran estrella de Europa. Desde muy chiquita ella iba a recitales, incluso hacían giras de ella tocando. Pueden imaginarse la cantidad de viralidad, por así decirlo, de ese entonces de Clara. Su carrera como pianista fue larga y exitosa. Ella innovó y le dio una vuelta, un giro completamente a lo que serían los recitales. Ella profundizó ese tema y ahora los recitales que nosotros conocemos es gracias a ella, a su idea. Ella no tocaba cosas completamente sencillas o un repertorio más o menos simple. No, ella iba y tocaba piezas completamente demandantes que demandaban una muy buena técnica, una muy buena ejecutación y sobre todo muchísimo talento que a Clara claramente le sobraba. Ella iba mucho más allá. Ella tocaba piezas de Beethoven, de Bach, de Mendelssohn, incluso de Chopin, haciéndose muy amigo de estos compositores, como este último. Clara no solamente fue ejecutora del piano, también fue compositora, una muy brillante. Sin embargo, tuvo ciertas limitaciones sociales, ya que la misma sociedad le imponía este pensamiento de que las mujeres no eran capaces de hacer grandes obras, como las de Beethoven, las de Chopin o las de ciertos músicos, colegas de su tiempo. Sin embargo, ella logró componer grandes obras, una de estas es esta, y mi favorita, que es la que están escuchando, es esta. A pesar de ser conocida como Clara Schumann debido a su esposo, ella era su propia versión, era un ente individual, tenía su propio color, su propia visión y su propio intelecto, su propio talento. Por eso, detrás de la genialidad de Robert Schumann, existía una Clara Wieck que le revisaba y editaba todas sus composiciones. Además de eso, ella las ejecutaba en vivo, cosa que, si uno lo piensa, es decir, ok, es sencillo, solamente tengo que tocar lo que está escrito, pero no. Clara interpretaba con cierta asertividad lo que el compositor quería transmitir. Y eso, en un músico, es completamente fuera de esta órbita. Así que sí, no solamente editó composiciones de su esposo, sino que también de algunos colegas de ella, como pueden ser Chopin, que incluso llegó a interpretar en vivo, siendo como tal un debut o un opening de estas ciertas piezas. A pesar de recibir ciertas críticas al dejar un poquito, darle un stop a su vida como madre, ella decidió seguir con la música. Incluso fue su propia agencia, fue su propio manager. Gracias a sus dos hijas, que también las ayudaron muchísimo en la parte, en el ámbito de sponsorearse o ser su propio manager,
ella logró seguir siendo Clara Wieck y dando ciertas giras alrededor del mundo. Y esto es un poco peculiar, porque quizás hoy en la actualidad es algo un poco más normal, algo más común. Sin embargo, que una mujer le diera stop a su maternidad y dijera, yo también soy mi propia persona, yo también tengo una carrera, era algo completamente inusual, fuera de órbita. La gente lo veía claramente mal en ese entonces. Sin embargo, esto solamente refuerza la idea de empoderamiento de Clara Wieck y como una mujer que sin duda, y cito textualmente, no puedo vivir sin la música porque me estaría perdiendo a mí misma, abre un espacio de reflexión acerca de cómo la sociedad realmente veía a las mujeres en ese entonces. Asimismo, ella también fue profesora de un conservatorio súper importante donde vivía. Y es decir, ella no simplemente fue una editora, una compositora, ejecutora y hacía giras durante todo el año. Ella también fue una profesora. Y esto era también muy inusual en su época, porque es decir, nada más estaba permitido para los hombres estudiar o ejercer la carrera profesional en esas entonces esa sociedad. Que ella sea no solamente estudiante, sino profesora de un instituto con tanto reconocimiento era un increíble paso para lo que muchas personas o muchas mujeres de esa sociedad, como lo fueron Fanny Mendelssohn, solamente aspirarían o soñaran en tener o poder ejercer. A pesar de que Clara tuviera ciertas limitaciones que incluso ella lo comentó en su diario personal, cito textualmente, alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que, ¿por qué podría esperarlo yo? A pesar de su crudeza en aquellas palabras, la historia e incluso ella se ha encargado de mantener una postura firme y profesional ante las limitaciones de la sociedad. Por eso su vida representa una ruptura de estos roles tradicionales que se han impuesto en las mujeres en el siglo XVIII. Por eso es que Clara Wieck no debe recordarse como simplemente la esposa de un gran compositor, sino como una figura central de la música del siglo XVIII. Ella fue una pianista excepcional, una compositora valiosa, una editora comprometida y una mujer que desafió todas las normas de su tiempo. Su historia demuestra que la música también fue un espacio donde algunas mujeres lograron construir su voz propia y dejar una huella inquebrantable en la historia. Ahora, cada vez que te pregunten por algún compositor del siglo XVIII y dónde se encontraban estas mujeres, ahora Clara Wieck pasará por tu mente.